Empezaremos con una oración. Padre bueno, Padre santo, Padre que está en los cielos, santo y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias te damos por el privilegio que nos da de poder estar aquí, Señor, en este lugar. Un año más reunidos, Señor, para su gloria y su honra. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros siempre. Y porque a pesar, Señor, de lo que le fallamos constantemente, usted sigue teniendo misericordia y paciencia. Le pedimos, Señor, que en este programa de este día, en esta escuela sabática, primeramente, nos pueda dirigir, Señor, y nos pueda ayudar a comprender lo que usted nos quiere hablar. Y nos pueda ayudar, Señor, sobre todo a que todo lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica. Bendiga, Señor, a su pueblo de toda la paz de la tierra. Ayude a todos aquellos, Señor, que aún no conocen de este hermoso mensaje para que pueda llegar hacia ellos y para que puedan comprender, Señor, que únicamente a su lado podremos ser felices. Quédese con todos aquellos, Señor, que nos verán a través de internet cuando esta escuela sabática esté subida, para que también pueda ser de bendiciones para ellos. Todo esto lo pedimos en bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz santo sábado, hermanos. Bueno, ya la bienvenida ya la dimos ayer, pero nuevamente sean bienvenidos cada uno de los que están aquí, los que no estuvieron ayer también. Una cordial bienvenida. Gracias a Dios tenemos un año más de celebrar este encuentro tabernáculo que llamamos, de poder estar juntos de varios lugares del país. Incluso tenemos una persona que viene desde Estados Unidos y que gracias a Dios nos da la facilidad para poder estar aquí. Nuestra escuela sabática de este trimestre se trata acerca de la unidad en Cristo. El sábado pasado yo no estuve, tampoco la pude seguir, pero está hablando acerca de eso, de la unidad en Cristo, y de este sábado se llama causa de la desunión. Ayer estuvimos hablando algunas cosas que estaremos viendo precisamente hoy en la escuela sabática. Es una escuela sabática que anoche la estaba repasando y realmente que es un poco fuerte en algunos aspectos, también porque también nos vemos involucrados en ciertas cosas de lo que aquí se va a hablar, pero que ya la iremos viendo porque realmente es muy interesante. El versículo para memorizar dice, está en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tengo otra traducción que a mí me gustó mucho, bueno, viene a decir lo mismo, pero que en un lenguaje un poco más actual, de hecho es una traducción más actual, que dice, todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Me gustó porque va marcado en lo que será la escuela sabática, ¿no? Conocer al Dios Santo es dar muestra de inteligencia. O sea, si nosotros queremos ser sabios, como lo dice Proverbios, el principio de la sabiduría de Dios, pues debemos de obedecer a Dios. Y ya veremos que en este marco va lo que es la escuela sabática. Nos dice, para empezar, los profetas del Antiguo Testamento exhortaron al pueblo de Israel a obedecer las instrucciones de Dios. La desobediencia y la desidia conducirían a la apostasía y la desunión. Y es que si el pueblo se descarría, si el pueblo empieza a hacer lo que él quiere, pues obviamente unos van a querer hacer lo que Dios dice y otros no. Y ahí pues comienza la parte de la desunión, tanto ya sea de iglesia o de grupo. La obediencia, dice, a las leyes de Dios fue concebida como un medio para salvar al pueblo de las consecuencias naturales del pecado y santificarlo en medio de las naciones extranjeras. El hacer la voluntad de Dios crearía armonía entre el pueblo y fortalecería la voluntad de su comunidad para resistir las incursiones de la adoración pagana y malvada que los rodeaba. La intención de Dios, dice, era que su pueblo fuese santo y que diera testimonio a las naciones que lo rodeaban. Y nosotros ya podemos ver en la historia de Israel, cuando lo iremos viendo aquí, que de eso, nada. Siempre hubo esa parte de que empezaban a encaminarse en los caminos de Dios, pero luego venía un rey o venía lo que sea, y luego se volvían a apartar. Y en eso han estado todo este tiempo. El Señor dice, después de liberar a los hebreos de Egipto, les dijo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra.
Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esto se encuentra en Deuteronomio 4, del 5 al 6. Pero que de esto hubo pocos momentos del pueblo de Israel, de que hicieran la voluntad de Dios, y por lo tanto, si hacían la voluntad de Dios, pues obtendrían las bendiciones de Dios. Pero lamentablemente siempre se descargaban, entonces le venían los malos. No cabe duda, dice, si Israel hubiese permanecido fiel y habría sido bendecido inmensamente, habría sido una bendición para los demás. No obstante, dice, la infidelidad llevó a una serie de problemas. La desunión es solo uno de estos tantos. Y lamentablemente no solo ha pasado con el pueblo de Israel, ha pasado con todo el pueblo de Dios a través de la historia de esta tierra. Si nosotros nos acordamos, bueno, ha venido por etapas. Pasó con los discípulos después de que Cristo ascendió. ¿Qué pasó? También se metió ahí la cizaña, empezaron a no obedecer a Dios y hubo esa desunión y empezaron a dispersarse. Luego la reforma y así. Y actualmente el pueblo de Dios, el pueblo adventista desde 1844, ¿qué ha pasado? Dice en algunos escritos de Elena White que si realmente el pueblo hubiese obedecido todo el tiempo los requerimientos de Dios, si hubiese seguido la reforma pro salud como se le marcó, si hubiese seguido el sistema de educación que Dios le dio, si hubiese seguido todo lo que Dios le había dicho, hoy en día sería un pueblo reconocido y serían unas personas totalmente reconocidas a nivel del mundo, pero lamentablemente no fue así. No sé si quieren comentar alguna cosa, lo pueden hacer. Pasemos a la parte del domingo, de octubre 7, nos dice: convertidos, hijos rebeldes. La historia del pueblo de Israel está llena de desobediencia y anarquía, seguida de una vuelta a Dios y de obediencia, que a su vez son seguidas de más desobediencia y conflictos. Este patrón se repite una y otra vez, y es lo que estábamos hablando, ¿no? Es un patrón, y ha sido siempre el pueblo de Dios así. Y es que a nosotros nos pasa, ¿no? También. O sea, el ser humano tiene esa tendencia, ¿no? De que, claro, tiende a un poco esa parte espiritual, pero luego la tendencia al mal. Y estaba leyendo yo ayer una cita de Elena White que dice que Dios lo que más odia son esas tendencias al mal, tanto heredadas como cultivadas. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que todo eso nos vaya atrapando, pues obviamente nos convertiremos en pecadores, donde ya después no tendremos punto de retorno. Entonces, si nosotros realmente queremos tener esa unión, bueno, que lo vamos a ir viendo aquí con Dios, pues, ¿cuál es nuestro principal objetivo? La obediencia a Dios, tal cual como lo ha dejado en su palabra. Si Dios hubiese tenido o tuviese la paciencia que tenemos los seres humanos, ya habría acabado con la raza humana desde hace mucho tiempo. Bueno, y de hecho, siempre lo comentamos con Víctor, ¿no? Que nosotros que estamos en contacto con mucha gente que nos escribe y empezamos a ver la forma de proceder de alguna gente, empezamos a ver testimonios que nos llegan, pero no solo nos llegan testimonios buenos como los que hemos visto ayer, nos llegan cosas a veces que sacan un poco del sitio donde uno está, pero decimos, tanta paciencia que tiene que tener Dios con nosotros, seres humanos tan, Víctor lo dice, burros, porque así lo somos, porque muchos dicen 144 son muy pocos en comparación con la población mundial, no puede ser que sean literales, pero si es que la dificultad es encontrar uno que pueda ser parte de esos 144.000. Cuando uno empieza a ver alrededor y se empieza a ver uno mismo, porque aquí está, que saberse uno mismo, dice, realmente la tarea que tiene Dios tan difícil de encontrar uno que pueda llegar a ser parte de esos 144. Claro, Dios conoce los corazones, obviamente, y al final los tendrá.
porque lo ha dicho en su palabra. Sí, hoy por hoy, Ellen White escribió que ni uno de cada 20 estaría preparado si Cristo viniese ahora. Imagínate. Ni uno de cada 20. ¿Y en su tiempo? ¿Cuántos somos aquí? y no llega ni a uno de 20. Y en su tiempo. Imagínate que en su tiempo, a ver, que en su tiempo yo no digo que las cosas no estaban mal, porque ya empezaban, pero hoy en día vemos la iglesia adventista, lo que ha quedado de esa iglesia adventista, y es que empiezas a dar vueltas y a dar vueltas y no encuentras ni una. Empezando por los dirigentes más altos, que son los que descargan al pueblo al fin y al cabo. Entonces, lamentablemente, lo difícil que debe de ser para Dios realmente encontrar una persona centrada y que haga su voluntad. Que no digo que no hay, obviamente que no conocemos a las personas, pero que uno va viendo cosas y se va viendo uno mismo y dice, la tarea que tiene Dios, la paciencia tan grande que nos debe de tener, es increíble. Y aparte es que personalmente tenemos etapas como tuvo Israel, ¿no? Sí. Unas veces estamos muy acercados al Señor y otras veces nos alejamos, ¿no? Claro, lo positivo es darte cuenta de las cosas, ¿no? Y entonces pedir al Señor que te reencamine, ¿no? Pero no sucede como a ellos. Básicamente soy de la opinión que el concepto de sentirte cerca o lejos de Dios es muy subjetivo. Por eso no podemos estar muy pendientes de eso o de las sensaciones que puedas tener al respecto. Cuando realmente estamos cerca de Dios, pues quizás necesariamente no es cuando nos sintamos más cerca de Dios. Eso es lo que quiero. Sí, ya. Hay muchas veces que lo estamos pasando mal, que realmente nos sentimos pues lejos, nos sentimos desechados, nos sentimos hechos polvo, pero en esos momentos que tú te arrodillas y buscas al Señor de la manera que sea, orando de la manera que fuera, aunque no sea lo mejor posible, quizás en ese momento estás más cerca de Dios que no cuando realmente sientes como el gozo de estar cerca de Dios. Entonces, la Biblia es muy clara, ¿no? Cuando estés contento, pues canta alabanzas, ¿no? Cuando estés triste, pues ora, pero nunca pierdas la compostura porque no sabes exactamente si eso es lo real. En el fondo, en el interior, es lo que Dios ve. No, claro, y lo que pasa es que no podemos fiarnos de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, porque lamentablemente no están. Bueno, cada uno tiene su pasado, ¿no? Cada uno tiene su día a día, pero lamentablemente hoy en día nuestras emociones y nuestras sensaciones van marcadas dependiendo de las circunstancias que vamos viendo en el día a día, ¿no? Y cuando esas emociones y esos sentimientos sean encaminados por el Espíritu Santo, ahí sí que podremos saber que realmente eso que estamos sintiendo es lo que debemos de ser. Pero mientras tanto, mientras vamos en ese camino y en esa santificación, no debemos de fiarnos de nuestras propias. Ya Ellen White lo dice, ¿no? Debemos de utilizar mucho la razón, la lógica, de acuerdo con la palabra de Dios, porque si hacemos caso de lo que estamos sintiendo en algún momento determinado, vamos a ir a pegarnos y con todo, totalmente. Entonces, nuestra guía no debe de ser eso, nuestra guía debe de ser la palabra de Dios. Buscar esa lógica de Dios, ¿no? Que Él ya nos ha dejado ahí cada una de las pautas. Pero si, claro, si nuestra relación espiritual dependiera de cada momento y de cada día de nosotros, hay veces que nos sentimos bajos de ánimo, otras veces no está, pero si dependiera de eso, realmente es que nunca llegaríamos a la victoria. Bueno, seguimos un poco con esto, bueno, que más o menos es lo que estamos hablando, ¿no? Cada vez dice que desobedecía y seguía sus propios caminos, su vida se volvía miserable, llena de guerras y conflictos. ¿Qué nos pasa también a nosotros? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los grupos? Cada vez que nosotros realmente nos ponemos en los caminos de Dios y obedecemos a Dios tal cual es, pues las perspectivas de las cosas cambian. Y con esto no quiere decir que no vamos a tener problemas. Claro que los tendremos porque el diablo está ahí tratando que nosotros nos desviemos del camino. Pero que cada vez que nosotros desobedecemos a Dios y no hacemos su voluntad, ¿qué pasa con nuestra vida? Se vuelve miserable y sin esperanza. Porque cuando estamos con Dios, sabemos que, bueno, que eso va a pasar, ¿no? Y que su promesa ha sido que estará siempre con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando no obedecemos a Dios? Y nos vamos por lo que nosotros queremos.
obviamente nuestra vida va a ir en esto, en ser una vida miserable totalmente, un desastre. La única salida para el sufrimiento humano es seguir los caminos de Dios, aunque esto cause algo de sufrimiento, pero al final te llevará a la felicidad, ¿no? Lo otro te causa más sufrimiento y te lleva a un callejón sin salida. Entonces el tema es intentar salir de la visión de solo verte a ti, ¿no? O verte a ti desde dentro, ¿no? La idea de la oración es verte a ti desde fuera, te hace salir de esa situación que estás viviendo, que solo ves un camino, solo ves lo que tienes delante de tus ojos, y es como salir de todo eso, de verlo desde fuera, y entonces te ayuda a parar y a comprender lo que estás viendo, ¿no? Y ese espíritu de oración constante, sea en la alegría o sea en la tristeza, eso claramente te hace ponerte, ver las cosas con templanza, ¿no? Porque a veces también no solo la tristeza o la extrema tristeza nos lleva puede alejarnos también de Dios, porque podemos sentirnos muy desesperados y olvidarnos de Dios, sino también la extrema alegría, ¿no? El furor, ¿no? Estás, sabes, ¿no? Y eso ya te lleva como a celebrar cosas y estar, bueno, pues contrólate porque eso también es separarse. En las dos situaciones, ¿no? La templanza, al fin y al cabo, ese equilibrio que debemos tener los seres humanos, porque es el único que nos conducirá realmente donde queremos llegar. Pero un poco es la oración, un poco iba a llegar a parar que la oración es como ese ancla, ¿no? Que siempre, por eso el espíritu de oración, ¿no? Siempre la puerta abierta y siempre estás anclado a la roca, y si te vas por un lado te vas para el otro, pues no te vas a ir tanto como para perder el norte, ¿no? Sí, totalmente. No, claro, sin la oración nuestro rumbo se va por otros caminos que no son los caminos de Dios. La oración no está, por eso dice, ¿verdad?, de orar en todo tiempo, porque Dios sabe que el enemigo está ahí detrás de nosotros constantemente, y que la única manera que tenemos de irnos de la mano de Dios es esa comunicación que tenemos con Él, la manera que también tendremos de hacernos amigos de Él completamente, hasta llegar al punto de que Cristo se convierta en nuestro mejor amigo, que Cristo se convierta en nuestro Padre, en nuestro todo, que todas nuestras dificultades y problemas se los llevemos a Él y a Él. Claro, la parte humana está de apoyo, pero no de guía. La parte humana, esa parte humana que nosotros podemos ir buscando, no nos puede servir de guía, porque los seres humanos nos equivocamos, pero sí Dios debe de ser siempre nuestro rumbo, nuestro punto de guía, nuestro todo, absolutamente. Luego tenemos en Deuteronomio 28, del 1 al 14, todas las bendiciones que Dios le daría al pueblo de Israel si obedecía a la voluntad de Dios. Vamos a leer algunas para que vayamos viendo cómo Dios da retribuciones al pueblo obediente. Deuteronomio 28, del 1 al 14. 28, del 1 al 14. Acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Vemos aquí que habla de todos los mandamientos. Y la Biblia está escrita para todo el pueblo de Dios a través de toda la historia. Claro, hoy en día vemos tantas denominaciones que solamente tienen una parte de los mandamientos, los otros lo desechan. Por lo tanto, la bendición, si tienen bendiciones, de Dios no es. Sabemos que el diablo ya mete ahí su cuchara, ¿no? Pero que si realmente queremos recibir la bendición de Dios, tiene que ser todos sus mandamientos. Y vendrán sobre ti, dice, todas estas bendiciones, si te alcanzaran, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. O sea, donde nosotros estemos, ya sea si vivimos en la ciudad o en el campo, Dios nos bendecirá si obedecemos su voluntad. O sea, no solo viviendo en el campo eres bendecido. Ya ves, aquí lo dice. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Depende de tus circunstancias, obviamente. Depende de dónde te tenga Dios. Pero que... No, que a veces tenemos la sensación de que si estuviéramos en el campo, es como que estaríamos mejor con Dios. De hecho es al revés, ¿no? Primero ponte a vivir con Dios y el Señor quizás te provea al campo, ¿no? Sí, y te vaya guiando.
evidentemente debe estar en nuestra oración siempre ir al campo. Pero es la voluntad de Dios y luego ya el Señor decidirá cuándo. Pero sí, pero eso no quiere decir que si estás en algún lugar por alguna circunstancia, Dios no te pueda bendecir y te va a ir todo mal, ¿no? Claro que no. Dios sabe tus circunstancias, Dios sabe tus motivos y tu vida. Que lo lógico y lo obvio y lo que debemos de buscar siempre es tratar de vivir apartados de las ciudades, ¿no? Más hoy en día que vemos todo lo que hay. Pero que cada circunstancia, cada persona es distinta y no podemos juzgar sus motivos, ¿no? Ni su vida. Pero que sí, hay personas, es cierto, que dicen eso, que Dios te maldice porque sigues ahí en la ciudad. No sabes lo que te está pasando o no saben qué circunstancias te encuentras, ¿no? Entonces, Dios bendice tanto en un lado como el otro, pero claramente debemos de buscar siempre esa parte, ¿no? Debemos recordar que el diablo está en todas partes, ¿eh? Sí. No está solo en la ciudad, vas al campo también está ahí. Sí, el peligro de ser infiel puede estar tanto en la ciudad como en todos lados. Si es que tú te puedes llevar a la ciudad al campo también. Escapar en el jardín de Edén, ¿no? Exacto. Las circunstancias han cambiado. En la época del pueblo de Israel, si ellos eran fieles, tenían bendición por todas partes. Incluso si eran atacados por alguien, el Señor los defendía. Recordemos, Ellen White tiene una cita que dice que en los últimos días el diablo atacará 10 veces con más ferocidad que en aquellos tiempos pasados. Sí. 10 veces con más ferocidad. Sí, es decir, que hoy la tentación del diablo es más fuerte que no la que ellos tenían. Por lo tanto, quiere decir que tenemos que estar más atentos. Y atentos. Lo que tú decías, la oración, el estudio de la palabra, esa relación constante con el Señor, para no ceder. Porque a la mínima el diablo entrará por ese camino y nos hará caer. No, y que eso no sirva de excusa. No, 10 veces más, mira, si nosotros sufrimos más que los... no, pasa que tenemos 10 veces más luz o 100 veces más luz también, que ellos tenían. Entonces, no podemos... si sabemos las sofisterías del demonio, pues entonces el problema es no querer saberlas. Por eso hay que hablar de sus sofisterías, por eso hay que hacer conferencias, 83 conferencias, recuerdo cuántas, sobre puertas dimensionales. ¿Por qué? Porque si tú no conoces eso, pues evidentemente caes. Así es. Bendito el fruto de tu vientre, dice, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito tus hijos, ¿no? Porque bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo se entiende eso? Bendito el fruto de tu vientre. Bendito tus hijos, ¿no? Bueno, es lo que yo lo veo, es lo que veo aquí. Bendito el fruto de tu vientre. Al menos es lo que veo, que habla de los hijos. ¿Quieres decir algo tú? No, es solo... Ya. Y bendito el fruto de tu vientre. Hay hijos de cristianos que no son por el hecho de ser cristianos, son salvos. Y lo que no sabemos es la voluntad de Dios para nosotros. Yo creo que son bendiciones generales y no son, como diría yo, hechos consumados. No, claro. Si no, todos los cristianos estarían colmados de bendiciones materiales. Lo que sí que nos está diciendo, creo yo, es que no nos va a faltar de nada siempre y cuando estemos en el Señor. Exacto, a eso vamos, que, a ver, que para nosotros, ¿qué significa la bendición, no? A eso voy. ¿Qué significa la bendición, no? O sea, para nosotros, o para el mundo, puede decir, bueno, una persona que está bendecida, pues tiene esto, tiene lo otro, no le falta nada, todo le va bien, bueno, es una familia feliz. No, las bendiciones pueden variar mucho dependiendo de tu vida y tus circunstancias, ¿no? Tú puedes estar que solo tienes pan y agua para comer, pero eres bendito. ¿Por qué? Porque tienes a Dios en tu corazón y porque sabes que nunca te faltará nada. Tendrás lo necesario, ¿no? Lo necesario para que tú puedas seguir en ese camino. Entiéndolo por donde vas, Javi.
Tú puedes tener circunstancias totalmente difíciles, pero al mismo tiempo ser bendito. ¿Por qué? Y muchas veces es así, a veces en circunstancias muy difíciles es cuando uno otra vez se vuelca más y recibe más bendición. Renan White dice, salva a las gentes, nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza al corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. En el libro de la oración muestra una cosa es la oración, otra cosa es la fe y otra cosa es la bendición. La bendición se siente, la oración de fe no se siente necesariamente. La oración de fe se hace por convicción, es una oración mental. La bendición correspondiente a esa oración siempre llega. Lo que pasa es que la bendición no siempre es nuestro concepto de bendición. Tú puedes pedir por una cosa y esa cosa puede darse tal como tú la esperas o puede darse de una manera totalmente diferente a como tú la esperas, pero eso no quiere decir que no sea la mejor opción para ti, la mejor bendición para ti. Eso es un concepto que muchas veces no queremos o no recordamos y nos sentimos desgraciados porque esperamos una respuesta concreta y no la respuesta de Dios, que muchas veces, la mayoría, es diferente, porque Él sabe más de nosotros que nosotros mismos. Bueno, la mayoría es diferente a lo que nosotros estamos queriendo en ese momento o siempre, ¿no? Ya pasa, claro. Nosotros pedimos algo, alguna cosa concreta, algo determinado y lo esperamos de una manera y resulta que nos llega de una manera totalmente distinta. No era lo que esperábamos, no era lo que queríamos, pero es lo que nos conviene. Y fíjate, dice que nos acostumbremos a aceptar que ya hemos recibido esa bendición. Sí. Y agradezcamos ya por defecto la bendición, porque sabemos que Él nos va a bendecir con la respuesta a esa oración. Evidentemente nosotros vamos a hacer nuestra parte, ¿no? En la web también dice que si no haces tu parte, ya puedes ir esperando la bendición. Pero evidentemente, si tú en tu corazón quieres seguir al Señor de todas esa bendición va a llegar. Lo que pasa es que no muchas veces como tú esperas. Quizá no es lo que tú necesitas, lo que tú esperas. Seguramente Dios hace todo para la salvación. Cuando dice bendito el fruto de tu vientre, seguramente uno lo primero que piensa es que tenga salud. Pero a veces la bendición no va a pasar. Claro, también dice el lenguaje que lo que pensamos aquí, que es una de las peores cosas que nos pueden pasar, en el cielo nos daremos cuenta que es la mayor bendición que Dios nos puede dar. Pero ahora no lo entendemos y más adelante sí entenderemos por qué tuvimos que pasar esa situación. Sí, dice, abriremos los ojos y viéramos por qué tomó esa decisión el Señor. Realmente nos sentiríamos muy agradecidos a Él por lo que nos ha dado. Porque si Él ve todo y tú no ves. Bueno, y no solamente en esa parte, sí, yo no sé, bueno, cada uno tiene su vida, ¿no? Pero nosotros vemos atrás de nuestra vida y vemos situaciones, ¿no? Y de repente hemos estado esperando algo y no llegó. O hemos estado esperando de una forma y llegó de otra forma. O hemos quedado chasqueados por algo, pero cuando empezamos a ver para adelante, esa fue lo mejor, porque Dios tenía algo mejor para mí, o Dios realmente quería que esa situación pasara, porque yo, si no lo hacía, me perdía y me iba por otro rumbo, ¿no? Pensemos en el tiempo final, los niños morirán, muchos niños morirán, mucho antes, y eso será una bendición para ellos y para sus padres, porque esos niños van a saltarse la persecución, luego los van a recibir en sus brazos en la eternidad. O sea que
hasta la muerte misma puede ser una bendición. Sí. Bueno, ya lo dice la palabra de Dios. Bendecido a todos aquellos que mueren en el Señor, ¿no? Porque ¿qué sabe Dios? Ve que sabemos nosotros si esa persona en un futuro se desviaría de los caminos de Dios. Entonces todo lo que Dios hace, si nosotros tratamos, al menos tratamos de hacer su voluntad, es para bienestar nuestro y es para salvación interna, porque al final lo que Dios busca es nuestra salvación y es lo más importante. Seguimos con, bueno, no leeremos todas las bendiciones porque si no, no tendremos tiempo. En Jeremías, nos habla también de Jeremías 3:14 de cómo Dios nos llama a ese arrepentimiento siempre. Jeremías 3, del 14 al 18, que nos dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Me llamó mucho la atención este versículo, el segundo, que Dios llama a que nos convirtamos de nuestros caminos rebeldes, perversos, porque yo soy tu esposo, dice. Bueno, yo soy el esposo de ese y nosotros, la novia de Jesús, ¿no? Pero nos dice, si nos convertimos, si realmente damos nuestro corazón a Dios, ¿qué va a pasar en consecuencia? Os daré, dice, pastores según mi corazón, según el corazón de Dios, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con el pueblo de Dios? Que no tiene pastores conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué? Por la rebeldía de nuestros corazones. Entonces, con ciencia y con inteligencia, apartarse del mal, ¿no? Daré, dice, que apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea que que cada uno de los pastores que hoy en día están, apacientan totalmente las ovejas, en todo menos en ciencia e inteligencia. Si nosotros vemos, porque la historia siempre se va como repitiendo, con algunas variantes, pero especialmente la primera y la segunda venida de Cristo son muy marcadas en muchos aspectos. Cuando Cristo vino la primera vez, antes que aparezca, es que realmente no había un pastor. Y el que Dios usó era hijo de sacerdote, pero no era sacerdote, él mismo estaba en el desierto. Pero de los pastores no había uno solo. Y cuando Juan sale, tampoco ninguno lo acepta. Algunos, los que aceptaron de los príncipes de los sacerdotes, fue más a último momento. Ya inclusive después de la crucifixión de Cristo. Tenemos que no era sacerdote, pero era del Sanedrín, Nicodemo y José de Arimatea, ya justo cuando Cristo fue a la cruz. Pero ya desde que sale Juan, él era el único que realmente marcó el camino. Y ahora, ¿no? Pues también nos debería hacer pensar, ¿no? Cuando a veces estamos un poco aquí, un poco allá, un poco viendo por todos lados, bueno, pensar, a ver si la situación es igual o es diferente, ¿no? Y que si el pueblo de Dios, bueno, claro, el pueblo de Dios lo conforma, no solamente una iglesia, no lo conforma a todos aquellos que buscan a Dios de corazón, que tienen una sinceridad y que quieren hacer la voluntad de Dios. Dios les dará, dice aquí, pastores conforme al corazón de Él, que los apacientarán con ciencia, inteligencia. Eso quiere decir que lo guiarán a la verdad. Bueno, va al versículo para memorizar. La ciencia será la sabiduría, la inteligencia, conocer a Jehová. Sí. Absolutamente. Y bueno, es básicamente darle un sonido certero a la trompeta. Si el sonido es certero, solo hay un sonido, solo hay una trompeta. La trompeta la coge alguien. Siempre. A ver qué hace y suena la trompeta. A ver que siempre que nuestro guía siempre debe ser Dios, obviamente. Pero que siempre, el pueblo de Dios, porque Dios nos conoce como somos, Él da esos guías dentro de nuestra humanidad, ¿no? Y para cada época ha habido siempre uno o dos o personas que han tratado de guiar al pueblo de Dios en esa sabiduría y en esa inteligencia, pero sobre todo en esa verdad, en la única verdad que hay a través de la historia y que está en la Biblia. Entonces, hoy en día, como en antaño, ha pasado lo mismo y pasará hasta el final de nuestros días.
que nosotros necesitamos, como somos los seres humanos, también necesitamos guías humanos. Sí, sí, sí. Y hay guías para salvación y guías para perdición. Y tenemos que tener y tener mucho discernimiento en eso. Eso está claro. Escuchar cuál es la voz realmente, porque hay muchas. Hay muchas. ¿Sabes que hay un hombre que toca la trompeta y el aire que hace sonar la trompeta? ¿Qué es el aire? Se despierta. Sí, pero el aire, ¿qué concepto tiene en la palabra de Dios? El aire también. El Espíritu Santo, la Ruach. Es espíritu, es aliento de vida. Eso, si eso hace sonar la trompeta, de esa trompeta no puede salir ni una sola mentira. Entonces, ahí es donde tenemos que escuchar. Es la única trompeta que no va a dar confusión. Y es lo único que va a mantener unido a un pueblo. A un pueblo, exactamente. Es que la obediencia, la palabra de Dios, aquí, al final dice aquí, las palabras de Jeremías fueron pronunciadas en un momento de abandono general de la palabra de Dios. Hoy en día no es la diferencia. Aunque se iniciaron algunas reformas en la época del rey Josías, la mayoría no sintió ningún impulso espiritual de continuar en fiel obediencia a Dios. Los pecados de idolatría, egocentrismo estaban causados la ruina espiritual y política de la gente. ¿Y qué pasa hoy en día? Así que el orgullo y el ego, el egoísmo, es que está más que nunca marcando el ser humano. Lamentablemente, lo podemos ver donde quiera que nosotros vamos. Donde quiera, vamos en un autobús y nos sentamos, ¿no? Vemos que hay alguna persona parada, que ya puede ser menor o mayor, pero que uno la ve y ¿qué hace? Mayores sobre todo, ves a jovencitos sentados en el autobús y que no son dignos de ofrecer su asiento a esa persona que lo necesita más. Desde ahí estamos viendo el egoísmo total del ser humano, solo piensa en él y nada más. Cuanto más se resistían, dice, a hacer la voluntad de Dios, más terribles eran sus perspectivas del futuro. Sin embargo, Dios les suplicó a través de Jeremías, en este caso iba Jeremías, tenía en mente un mejor futuro para ellos y anhelaba devolverles la prosperidad, la unidad y la salud. Pero esto solo se podría dar si ellos vivían por fe y todo lo que implicaba la fe verdadera. Entonces, bueno, aquí nos hace una pregunta abajo. ¿Qué marcó la diferencia entre la obediencia y la desobediencia en tu vida? Claro, para cada uno. Nosotros ya sabemos las consecuencias de ello. La parte del lunes nos habla de cada uno hacía lo que bien le parecía. Las historias de Jueces, dice, muestran las consecuencias negativas de la desobediencia de Israel. Poco después de que ingresaran a Canaán, el pueblo comenzó a estructurar su vida espiritual según las religiones falsas de los cananeos que las rodeaban. Exactamente lo que se les dijo que no hicieran. Desgraciadamente, ese no era el único problema que enfrentarían. Después de que murió Moisés, luego murió Josué, claro, se quedaron como huérfanos, ¿no? Sin un guía espiritual. Y no quiere decir que no se descargaban cuando estaba Moisés y Josué, porque lo hacían muchas veces. Pero que había una persona que les marcaba, ¿no? Y que les indicaba un poco el camino. Luego que pasó esto, en el tiempo de Jueces, era una y otra vez descargarse, salía un juez y luego otro, pero al final acababan de mal en peor. Hace poco un hermano nuestro, Samuel, envió un video que está muy bien sobre la música. Y bueno, se explicaba un poco de cómo, y sabemos, bueno, muchos quizás sabemos, otros no, pero de cómo toda la música de hoy, que tiene mucho, la música en sí tiene mucho poder sobre nosotros, para bien y para mal, estuvo muy influenciada por un pensador que era un gran satanista, que es Aleister Crowley, y que tenía un lema, que es haz lo que quieras. Y ese lema, la mayoría de los músicos de rock and roll, la música moderna, lo han tomado y son abanderados. Es un poco lo que decía en ese momento, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahora es un poco así, y a veces vemos cómo en el pueblo de Dios se puede pensar que los criterios personales son mejores que los de Dios, ¿no? Es decir, bueno, sí, Dios nos dio este mensaje de los 3 ángeles, cuando era el cuarto, pero no, nosotros tenemos otro plan, que es mejor, ¿no? Más conciliador, más respetuoso con todos, y ese plan va a ser más fructífero que el de Dios, ¿no? Y uno lo ve eso, como está pasando, y puede ser en nuestra vida también, de querer tener nuestro propio criterio y hacer las cosas como a nosotros nos gustan, ¿no? Y hacer lo que realmente nos sale del corazón. Dios me entiende, Dios me ama y a mí me gusta esto y ya está. Y eso es, al fin y al cabo, eso es.
haz lo que quieras. Pero es que es triste que nuestra, diríamos, no sé, calidad de vida espiritual tenga que depender de un líder, ¿no? Cuando sí, tú claro. has conocido la palabra, la has conocido porque el Señor te ha llevado a ella. Exactamente. ¿No? Por lo tanto, tú, personalmente, pues deberías andar en los caminos del Señor sin que nadie te indicara la forma de hacerlo. ¿Eh? Ahora, que tengas que necesitar un líder para que tú andes conforme, es paradójico, ¿no? Es triste que tenga que ser así. Es decir, que realmente somos corderos, o más bien borregos, ¿no? Porque tenemos que ir donde va el pastor. Si el pastor es bueno, muy bien. Si el pastor no es tan bueno y se despreocupa de las ovejas, pues bueno, todos se descarrían, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro criterio, nuestra mente, nuestra voluntad? ¿Dónde está eso? Somos monigotes llevados por otros. Entonces. Pero a veces por un tiempo aunque sea nos necesitamos, por eso Dios pone pastores, ¿no? Porque a veces aunque sea por un tiempo, después de verdad que tenemos ya saber, ¿no? Seguir al pastor, a Jesús, pero por un tiempo siempre realmente lo necesitamos. Elena White habla de la independencia del cristiano y por una parte evidentemente Dios es el optimismo, pero por otra parte dice que no deberíamos tirar por nuestra paz, por nuestro lado, digamos. Que todas las cosas que nosotros realmente entendamos de la palabra de Dios, antes de asumirlas, tenemos que ponerlas en común con los hermanos. Y claro, eso implica un grupo. Y evidentemente no todos los del grupo tienen 24 horas al día para dedicarse a estudiar la palabra de Dios y a buscar. Entonces, evidentemente es normal que haya un pastor o gente dedicada especialmente a eso que el Señor puede usar para poder apacentar, ¿no? Unos pueden llegar a una conclusión, otros pueden llegar a una conclusión sobre otro tema, otros sobre otro tema. Pero evidentemente alguien tiene que hacer gestión de todos estos dones. Es lo que hace un pastor también. Sí, pero esto creo que no es excusa, porque a ver, tú si eres cristiano las 24 horas del día y los 7 días de la semana y los 365 días del año. Sí, sí, no es ninguna excusa para nuestro. Claro, entonces que hay gente que tú tienes que valorar en cada situación de tu vida, del día a día, cómo debes actuar como cristiano que eres. No sé, pues en relación a todo, ¿no? Ahora es una ocasión para mentir, pues soy cristiano, no mentiré, ¿no? Es una ocasión pues para traspasar el sábado, bueno, soy cristiano, no lo haré, ¿no? Hay circunstancias en las cuales uno mismo no puede coger el teléfono, pastor, mira, que estoy en estas circunstancias, ¿qué hago? Es ilógico. Entonces creo que el Señor, por medio de su palabra y por los escritos de Elena White, nos da suficiente enseñanza para saber conducirnos. Que de acuerdo, ahora estamos aquí y tal vez en 10 minutos estamos abajo de todo. Eso puede pasar y por eso está el apoyo de los hermanos también, ¿no? Y las oraciones, etc. Pero que creo que ya con el conocimiento que el Señor nos da, ya que Él te ha llamado, si te ha llamado es por algo. Si hemos recibido la palabra es por algo, es porque el Señor te ha escogido entre medio de una muchedumbre, te ha escogido a ti, a mí, a otros. Pues es por algo. Pues entonces, no defraudemos al Señor de esa forma. Y andemos en consecuencia, hagamos lo que hagamos en nuestra actividad diaria. Yo creo que el buen subpastor, digamos, el fiel, es el que te enseña a depender completamente de Jesús. También. Pero por un momento es normal, así como necesitamos un padre, una madre, un hermano mayor a veces es normal, ¿no? que necesitemos, por eso Dios ha puesto y dice, leíamos, yo levantaré pastores conforme a mi corazón que enseñen ciencia e inteligencia a la multitud, ¿no? Y el bueno es el que te lleva a Jesús para que en un momento uno ya pueda depender ya más completamente de Jesús. Pero a veces esa guía, ese alguien que te señala un poco el camino, es necesario y Dios siempre lo ha hecho así. Sí, pero fijaros que los líderes también necesitaban apoyo del Señor. ¿Qué le pasó a Moisés? Hoy llama a otro. Yo no soy digno, llama a otro. ¿Qué le pasó a Jeremías? Es que soy joven. La excusa, pero el Señor ahí vio las cualidades. No te he escogido a ti, pues ves tú, ¿no? Pues, pero esas personas fueron guías de pueblos. Hemos estado
Hemos estado leyendo un día de Ángel y no me acuerdo bien la frase que da testimonios para la iglesia, que en estos tiempos necesitamos un timón, un piloto, ¿no? Justamente para estos tiempos. Porque no todos pueden ser pilotos, no todos están llamados para ser pilotos, capitanes, ¿no? Entonces, yo creo que... Es que la cuestión radica en que no todos somos iguales. Claro, hay personas que de caracteres distintos que generalmente son muy impetuosos y que tienen la capacidad de mira, ellos buscan y hacen de Dios, claro que debería ser así siempre, pero lamentablemente en la humanidad hay diferentes tipos de caracteres. Unos son más débiles, otros son más fuertes, otros son así, y no debería ser así porque Dios siempre debería ser, pero tenemos una diversidad de situaciones, de circunstancias, de personalidades, y cada uno pues Dios le dará lo que necesite, ¿no? Que obviamente siempre nuestras decisiones que tomemos y las personales sobre todo deben de ser dirigidas únicamente por el Espíritu Santo, porque uno puede dar un consejo, uno puede dar alguna cosa, pero al final tú vas a hacer lo que te dice esta persona. No, tú te vas a ir, te arrodillas ante Dios y le dices, Señor, realmente esto es así, o tú tienes otro plan, o es de otra forma. Cuando tú sinceramente vas a Dios, Dios te lo marca, sin necesidad de que la otra persona te diga qué es lo que debería hacer. Entonces, claramente, nuestra guía principal siempre debe ser Dios, porque es el único que no se equivocará. Los seres humanos somos tan falibles, que en cualquier momento podemos caer. Cualquier momento podemos caer, nadie está exento de no caer. Entonces, claro, si tú vas siempre con esa persona y esa referencia y de repente cae, ¿qué va a pasar contigo? Te chasquearás totalmente, pero claramente que esa dependencia de Dios debe de irse trabajando con el tiempo. De un momento a otro, claro, no podemos hacer y dependiendo, como decía, de las personalidades de las personas, pero que debemos de llegar a un punto, porque al final, cuando llegue el tiempo del fin, únicamente dependeremos de Dios y nadie más nos podrá guiar. Estaremos solos y nos sentiremos solos. Y a ese punto debemos de llegar, pero ese camino tiene que irse forjando dependiendo de cómo vayamos encaminando nuestra relación con Dios. Pero ahí se ve el trabajo de los pastores. Hasta el mismo Moisés necesitó en un momento un Jetro que le diga también las cosas, ¿no? Sí, todo. Lo que estamos viendo es que sí o sí siempre la mayoría seguimos, digamos, por así decir, a alguien, pero ese alguien nos puede llevar a conocer completamente a Jesús para depender de él o a la perdición. Y ahora lo vemos. Como hay pastores que tienen su propio rebaño y dependen siempre de él, como se ve en el catolicismo, cuando las comunidades dependen del cura, y ahora nosotros también. Pero el buen pastor va a hacer que las ovejas conozcan a Jesús, pero es así, los pastores siempre van a estar, Dios los ha puesto, siempre hay una jerarquía que no tiene que funcionar como el mundo, sino al revés. Pero esa es una verdad, y ahí es donde se ve el buen pastor, ¿no? El fruto que hace que las ovejas puedan ya conocer y tener a Jesús como pastor principal y darnos a conocer, porque a veces llegamos también de lugares que no nos han criado con la palabra de Dios y uno lee esto y lee y también están muy confusos, ¿no? No llega a tener el discernimiento porque por ahí está tonto o porque tampoco se consagra completamente, pero bueno, Dios nos conoce y por eso ha dispuesto las cosas de esa manera, ¿no? Pero es verdad que tenemos que llegar a depender absolutamente y a confiar y tener una relación totalmente íntima con Jesús. Sí, y en el tiempo, si hay una persona o hay personas que cumplirán ese rol de pastoreo, llega un momento que ya no estarán, por así decirlo, ¿no? Es decir, estarán, pero cada uno estará solo. Y eso sabemos, pero ahora se verá el fruto de ellos. Ahora estamos en un momento crítico de la historia de este mundo. De aquí a poco comenzarán una oposición tremenda contra los creyentes, que serán el pueblo de Dios. Posiblemente muchos vamos a recibir esa oposición individualmente y a solas. Sí. Yo recuerdo lo que Víctor citó hace unos días, allá en el local donde nos reunimos, ¿no? Que cuando éramos jóvenes nosotros dependíamos de una familia en la iglesia, que eran muy sabios y nos instruyeron y pensaban, bueno, cuando vengan las dificultades nos aferramos a ellos y nos ayudarán a salir. Pero esa familia, en primer lugar, ya no estamos en la iglesia, ellos ya no viven, y ahora vamos a depender de nosotros y el Señor. Por lo tanto, si yo no hago provisión ahora,
¿Qué pasará cuando esa dificultad me achaque a mí solo? En un lugar X, que no haya ni Víctor, ni esté Ángel, ni estés tú, ni esté nadie más. ¿Qué haré entonces? Ahora es el momento de prepararme, de fortalecerme, de instruirme. Ahora es el momento. No esperar, bueno, ya cuando llegue, como estará Víctor, ya me ayudará. No, porque tal vez estaré solo y dependeré de esa fe que he creado o que el Señor ha hecho en mí con mi relación con Él. Bueno, y es lo que estamos diciendo, claro, ¿no? Entonces, que ese camino debemos de irlo trabajando ya. Por eso digo que el líder sí es necesario, lo vemos en la historia del pueblo de Israel, es necesario, pero que cada uno debería considerarse el líder, no en el sentido de engreimiento, sino en el sentido de estar suficientemente preparado como para salir por sí mismo, sí, claro, adelante en todas las situaciones que el diablo te ponga por delante. Es de eso lo que me estoy refiriendo. Sí, claro, entiendo. Nosotros, en nuestro camino, nuestra vida, nadie la puede sacar adelante, solamente Dios. Y si nosotros nos ponemos de parte, obviamente, como le decía, podemos dar muchos consejos, podemos ayudar, pero nunca podremos dirigir la vida a otra persona, eso jamás, porque no nos compete en principal y porque somos seres humanos. El único que tiene que dirigir nuestra vida es Dios, y del único que tenemos que depender absolutamente es de Dios. Pero sabes que una cosa no quita la otra. No, exacto, claro. El equilibrio es la base. Exactamente. Sí. El equilibrio es la base. Estamos hablando todos de lo mismo. El problema es que por a mí me llega gente, o está teniendo algún testimonio, que tú le decías una cosa y decía, no, ya hasta que el Espíritu Santo no me lo muestre a mí, yo no escucho nada. Me lo tiene que mostrar a mí. Pues si no me lo muestra a mí, es que no es cierto. Y está esperando a que el Espíritu Santo le muestre algo que ya está descubierto y que solo tiene que escuchar a la persona que lo dice. Una cosa es, como dice en el momento de la persecución, cuando cada uno tendrá que responder por su propia fe y por lo que se ha ido preparando. Pero el proceso de preparación, y evidentemente hay una iglesia, hay un cuerpo, y ese cuerpo tiene brazos, tiene piernas, tiene corazón y tiene muchísimas cosas. Pero es un cuerpo, y es un mismo sentido. Claro, cuando ya estemos dispersos por ahí corriendo o hablando o sin hablar, eso ya habrá pasado antes. Claro, porque al fin y al cabo la iglesia, entre unos y otros nos ayudamos, obviamente, y es eso. Esa ayuda que provee uno, no la provee el otro. Esa ayuda porque cada uno tiene sus funciones, ¿no? Y debemos de ser parte de esas funciones, sea como sea, parte de esas funciones para que esa iglesia pueda ser unificada ¿en qué? En la verdad. Porque al cabo tenemos que llegar a ese punto. Una cosa es el mensaje, otra cosa es el mensajero. Sí. En el mensaje, claro. El lenguaje dice que los ministros son la voz de Dios. Eso no es poco. Entonces como que hay ministros que nos alimentan. Y después ya con eso nosotros vivimos el día a día también. Bueno, estamos en el lunes. Sí. Nos queda una semana por delante. Estamos en el lunes a las 11. Bueno, vamos a ir un poco rápido. Después seguía aquí porque había una parte que quería leer del comentario bíblico acerca de Jueces 2, que dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baal, le llegaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, que a los cuales adoraron, provocaron a la ira a Jehová, y dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot. El pueblo se descarrió. ¿Por qué se descarrió? Porque siguieron lo que las naciones vecinas estaban, se asociaron con ellos, ¿y qué pasó? Lo que vemos aquí, el comentario bíblico nos dice acerca de este versículo. Bueno, estos versículos: no es nada seguro, dice, que los cristianos elijan la compañía de los que no tienen la relación con Dios y cuya conducta es desagradable para Él. Sin embargo, dice, ¿cuántos profesos cristianos se atreven a entrar en terreno prohibido? Muchos invitan a sus hogares a parientes que son vanidosos, frívolos, impíos, y con frecuencia el ejemplo y la influencia de estos visitantes irreligiosos producen impresiones duraderas en la mente de los niños del hogar. Está hablando
un poco específicamente acerca de los hogares, pero también lo podemos aplicar a otras cosas, ¿no? Dios hace responsable a los padres, dice, por desobedecer su orden de separarse y separar a su familia de esas influencias profanas. Aunque tenemos que vivir en el mundo, dice, no debemos ser del mundo. Se nos prohíbe conformarnos con sus prácticas y sus modas. La amistad de los impíos es más peligrosa que su enemistad. Descarría y destruye a miles que mediante el ejemplo correcto y santo podrían ser inducidos a llegar a ser hijos de Dios. La mente de los jóvenes, dice, se familiariza así con la irreligión, la vanidad, la impiedad, el orgullo, la inmoralidad, y gradualmente se corrompe el corazón que no está escudado por la gracia de Dios, dice. Y casi imperceptiblemente la juventud aprende a amar la atmósfera corrupta que rodea a los impíos. Y es lo que pasa, claro. Sobre todo la juventud, ¿no? Entre más te relacionas con los que son irreligiosos, con los que hacen totalmente lo contrario a lo que es tu cristianismo, pues, ¿qué va a pasar contigo? Tu tendencia es más al mal que al bien. Y vas a seguir adquiriendo las costumbres de aquellas personas y vas a ir envolviéndote en esa atmósfera. Y sin darte cuenta, llegarás a ser uno de ellos. Es así de simple. Entonces, jovencitos, los que están por aquí, bueno, y no tan jóvenes también, porque va para todos, pero principalmente hablar de esas mentes que son tan más moldeables, ¿no? Dependiendo con quienes se relacionen. Si tú miras a un amigo, ay, pero ese se comporta de esa manera, pero si tú sigues relacionando con eso, al final acabará siendo igual, y más los niños y más los jóvenes, ¿no? Entonces, lamentablemente, hoy en nuestro día, todo lo que nos rodea, sobre todo a la juventud, ¿quiénes son? Totalmente contrarios a la palabra de Dios. Hay dos comparativos en la historia que son muy significativas. Una ya era el tema de los antediluvianos, que también podemos presentar esas citas de Ellen White, donde se mostraba que al principio estaban separados el pueblo de Dios de los demás, los de Sem, respecto al resto de hermanos. Y poco a poco ese aislamiento se fue rompiendo, se fue apuntando y terminaron fatal. Y al final solo, bueno, ya veis lo que termina siendo, ¿no? Una desgracia absoluta, porque donde se hablaba de ser, en vez de ser. Y pasan los años, vemos que durante toda la historia del pueblo de Israel es siempre exactamente lo mismo, y hay un episodio sobre Sodoma y Gomorra que también nos debe hacer pensar mucho, porque cuando los dos ángeles entran en ese hogar de Lot, ¿quién va allí a querer hacer cosas que no tocan para nada? Todo habitante de la población, desde el mayor hasta el menor, dice. Y ese menor, o esos menores, ¿de qué se habían empapado para seguir lo mismo que sus padres? Y quizás no tienen que terminar todos, fritos, literalmente fritos. Entonces esto nos debe hacer pensar mucho, porque evidentemente la influencia en Sodoma y Gomorra, yo dudo de que tuviesen tele, móvil y internet, porque ya no tocaba en esa época. Quizás antediluviano sí, pero postdiluviano seguro que no. Pero en cambio ahora es la misma situación que se está empapando todo el mundo en general. ¿Y cómo se evita eso? ¿Por qué el lenguaje nos dice salir de las ciudades? No solo es para respirar aire puro y tener una bleda ahí para ir a comer, no, es mucho más que eso. Lo que pasa es que a su vez tenemos que tener presente que ahora puedes estar en el quinto pino, literalmente hablando, y allí tener también lo mismo que en una gran ciudad. Pero aún así, algo evitas de lo que ves continuamente, sobre todo en las grandes ciudades, que al final uno ni se escandaliza porque lo ve todo ya tan normal. Sí, es lo peor, es lo peor. Pues mira, yo quería decir, mira, Dios ha puesto líderes, pastores, lo que sea, ¿no? Pero los líderes tienen que ser un ejemplo y el pueblo es el que se fija en el líder. Y si el líder falla, como en la época de Israel, el líder falló, o el rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, dice, entonces, ¿qué va a hacer el pueblo? Ve el líder, que se van, pues se van a hacer lo mismo, que piensan que todo es normal, y por eso Dios puso los líderes, pues en parte es bueno. Y pues hay que, bueno, en sí,
hay que, por ejemplo, a mí me pasó también, hay dudas que se nos presentan, pero gracias a Dios yo tuve la oportunidad después de buscar a Dios. Y buscaba a alguien, a ver, miraba a alguien, a ver qué me puede dar esa respuesta que yo estoy buscando. Pero ¿sabes qué? No veía a nadie. Entonces, ¿a quién acudía? A Dios. Y Dios me respondía conforme a lo que yo estaba buscando. Y es la mejor decisión. Sí, claro. Ahí está tu sinceridad con Dios. Y Dios siempre responde. Vas a Él y Él nunca te dejará sin respuestas. Eso está claro. Y también tenemos que ser conscientes, ¿no? Desde el más grande hasta el más pequeño, ¿no? Bueno, si el pequeño no entiende, si no lo entiende, pues explicárselo, ¿no? Que tenemos una responsabilidad tan grande, que es primero obediencia a Dios y segundo, pues dar el mensaje, ¿no? Como decía Josep, todos tenemos que ser líderes. Por un lado, sí tenemos que ser líderes. A lo mejor no seamos líderes grupos grandes, ¿no? Pero podemos ser por un momento, por un lapso de tiempo, de 2 o 3 personas, solamente para mostrar el camino, ¿no? Entonces eso, ¿no? La responsabilidad que tenemos de dar el mensaje al vecino, al amigo, ¿no? Ahí también recae. Bueno, no somos líderes. Cuando tú le das el mensaje a un compañero o un hermano, no eres líder. Tú le das el mensaje y le enseñas, pero eso viene del Espíritu Santo y de Dios. Claro, porque al final es el que convence de pecado. Claro, viene todo ahí. Una cosita más, mira, un líder también tiene que, ¿para qué está? Para formar a otros líderes, para que también la obra avance, ¿no? O sea, tiene que formar a líderes. Y por ejemplo, yo en este ministerio he aprendido, como todo lo presentan con un escrito, y pues a mí me ha llevado a investigar a mí misma. A no solo seguir al líder, sino pues a investigar a mí misma. Y eso es lo que cada uno deberíamos investigar Claro, todo lo que nos muestran, pues nosotros debemos de constatarlo con la palabra de Dios. Eso es el mayor peligro que hay. Que muchas veces, muchas personas no, o sea, se conforman con conseguir lo que se dice desde los púlpitos o lo que se dice. Ellos consideran que eso, para ellos ya es alimentarse de la palabra de Dios y eso tiene un riesgo. Y el riesgo es de que si la persona que está hablando se aparta de alguna manera, tú no vas a saber que se está apartando, porque no tienes, o sea, solo estás escuchando lo que te están diciendo. En cambio, si tú tienes una base bíblica, tú puedes ver cuando una persona está diciendo una cosa que no es. Y entonces puedes tener un criterio. Y muchas veces es lo que ocurre, que se confía demasiado. Bueno, yo ya me estoy alimentando de la palabra porque estoy escuchando un culto perfecto, ¿no? Puedo decir algo, o una solicitación, lo que sea. Y ya está, ya con eso me conformo. Y ahí está el peligro. No, y nunca debería ser así, claro. Tu devoción personal con Dios debe ser siempre, porque es la única manera, como ya lo he dicho Víctor, que nadie te engañará. Si tú no tienes una base doctrinal, que lo has ido trabajando con Dios día con día, orando y velando, vendrá cualquiera y te podrá engañar, eso está claro. Y ese es el problema y eso es lo que dice que los líderes hacen caer a las demás personas. Claro que hacen caer, precisamente por eso, porque no hay base en las personas. No hay base que sustente su fe. Entonces, escuchan lo que escuchan y hacen lo que les dicen que han de hacer. Y hay algo que nos debería hacer pensar mucho, ¿no? Es una de las palabras también que se trae en web, de que llegará un momento en que deberemos afrontar el dar testimonio por nosotros mismos y solos al resto de gente. Puede ser en tribunales o quizás en interrogatorios. Y allí dice que nos daremos cuenta de cómo hemos fallado al no prepararnos bien, porque allí mismo diremos, ostras, no sé cómo responder esto, y vaya testimonio vas a dar. Entonces esto nos debería hacer reflexionar
reflexionado mucho. Porque esa situación, que prácticamente nos la podemos encontrar a diario cuando hablas con cualquier persona, te puede hacer una pregunta y quedarte a cuadros, ¿no? Sí. Entonces, cuando debes darte cuenta de que dices tú, yo no sé todo, me he de poner más a por faena, porque puede ser muy importante que saber responder una pregunta en el momento oportuno pueda ser una salvación para la otra persona. De lo contrario, ya veis dónde la podemos enviar. De ahí que cuando se habla de no perder el tiempo, por algo es. Sí, claro. Siempre lo decimos nosotros, la base doctrinal la debemos de tener sí o sí. Y la debemos de adquirir nosotros mismos por nosotros mismos. Porque ¿cuántas voces hay hoy en día? Miles de voces. ¿Y distinguimos realmente la certera? ¿Cómo distinguiremos cuál es la voz verdadera? Pues teniendo esa base nosotros mismos. Y en parte, al recibir el mensaje, nosotros nos hacemos responsables por nuestra propia salvación y por los que nos rodean. Porque Dios nos ha elegido por algo y por algo nos ha iluminado en ese momento para hacer luz para la gente que nos rodea y donde nos encontremos. Son una ayuda, los pastores son una bendición, pueden ser una maldición, pero en la época del lenguaje, ¿cuántos por su propio criterio pensaban que no debían creer todo lo que decía el lenguaje? ¿Cuántos también se querían, digamos, independizar de los apóstoles o de los profetas? Entonces ahí están nosotros, ¿no? Ser equilibrados y reconocer, digamos, las bendiciones que Dios nos da. Son por eso reconocer la voz de la verdad. Y únicamente la podemos reconocer si realmente tenemos una comunión con Dios. Porque dice la Biblia que puede salir de la misma fuente de agua dulce y de agua amarga. Pero si estamos ahí en ese tema, también ahí tenemos que pensar. Si estamos creyendo personas que dan agua dulce y agua amarga, tenemos que pensar. Si es agua dulce, también es dulce, porque no puede. Continuamos porque si no, la parte del martes, más o menos la vamos a comentar, habla de la división de la nación hebrea, que fue a partir de un momento que dice el camino de la apostasía y sus nefastas consecuencias no se dio de la noche a la mañana. Y como en todo, ¿no? Por ejemplo, la apostasía que hay hoy en día en la iglesia no se dio de un momento a otro. Fueron dando paso a paso y poco a poco. No fue que de un momento así ha cambiado, no. Fue gota a gota, gota a gota, gota a gota, que al final se ha convertido en la total apostasía en la que estamos. Pero las decisiones equivocadas que se acumularon a lo largo de los siglos finalmente llevaron a que el pueblo de Dios afrontara las terribles consecuencias. Fue una y otra vez el pueblo de Israel cayendo y cayendo y cayendo en el error y en el error y en el error, que al final pues lo llevó hasta el punto de sacrificar al Hijo de Dios, al Mesías. Aquí nos habla de la historia de Roboam en Primera de Reyes 12 del 1 al 16, cuando Roboam dice fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto y a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle y vino Jeroboam, dice, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Estaban en ese momento de que Salomón había muerto y que había que nombrar otro rey. Y Roboam, ¿qué hizo? Vino y pidió consejos a dos personas. Pero vamos un poco a resumirlo porque si no, no vamos a terminar. Salomón ¿qué había hecho? Pues sabemos lo que hizo, ¿no? Y agravó sobre el pueblo de Israel ese yugo que le impuso, ¿no? Entonces él vino y fue donde dos tipos de consejeros. Unos eran los consejeros ancianos del pueblo de Israel, los que tenían más experiencia, los que realmente sabían lo que y medían las consecuencias, y en cambio estaban los otros, los jóvenes, que eran los que se habían criado con Roboam, ¿no? Y que de la vida no sabían absolutamente nada, y ellos pensaban solo en el beneficio para ellos mismos. Entonces uno les dijo que disminuyera el yugo que había puesto sobre el pueblo de Israel, porque así le serviría mejor, mientras que los otros no. Tú ejerce tu poder,
y aumenta el yugo para que te tengan, bueno, al final para que te tengan miedo y así puedan hacer todo lo que tú quieras. Y al final, ¿qué consejo siguió Roboam? Totalmente el contrario. Yo quiero leer el texto, que está en Isaías 3, capítulo 12, dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres que se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Dice, son muchachos. Aquí podemos ver el claro ejemplo de lo que se dio en ese tiempo y que hoy se está volviendo a repetir la misma historia con la iglesia denominacional, ¿no? Que son ahora, hoy en día, son muchachos quienes están liderando, ¿no? Y ahora como se está dando la misma situación. Isaías, Misael y Azarías también eran muchachos, ¿eh? En cambio... Firmes, pero claro. Firmes, ¿eh? La situación de ellos era distinta, obviamente, de los muchachos, de los amigos de Roboam. Eran totalmente religiosos, mientras que los otros habían tenido, sabían, estaban centrados. O sea, con esto tampoco quiere decir que el consejo de una persona joven no pueda valer, claro que no. Pero en este caso, está hablando un poco de que Roboam no supo distinguir de dónde venía esa voz, si era la voz de Dios o era la voz del enemigo. Hoy en día nos puede pasar a nosotros también. Podemos tener dos corrientes, ¿no? O dos tipos de consejeros, o yo qué sé, lo que sea. Uno viene de parte de Dios y el otro viene de parte del enemigo. ¿A quién atenderemos nosotros? Entonces ahí está la importancia de nuestro caminar con Dios, de nuestra relación con Dios, del orar, del estudiar la palabra, del testificar, porque es la única forma en que Dios nos va a llegar y aprender a escuchar esa voz correcta, la voz del Espíritu Santo. Y aquí también entraría la educación que recibieron nuestros jóvenes, ¿no? También, claro. Si se crearon con Roboam, ya vemos el ejemplo que recibió de sus padres, y en un tiempo de apostasía. Acá también se puede ver un poco que esta tendencia de buscar lo nuevo, cuando la Biblia siempre nos habla de dejar lo antiguo. Un poco el texto que leyó Laura de estos opresores, que son muchachos que vienen con nuevas teologías, nuevas interpretaciones que no son las antiguas y están descargando completamente y están opiniendo. Nos dice aquí, si Roboam y sus inexpertos consejeros hubiesen comprendido la voluntad divina con respecto a Israel, habrían escuchado el pedido del pueblo de realizar reformas decididas en la administración del gobierno. Pero en la hora de la oportunidad, durante la asamblea de Siquem, no razonaron de causa a efecto, y así debilitaron para siempre su influencia sobre el gran número del pueblo. Y muchas veces nosotros, hablando personalmente, cada uno de nosotros, no analizamos las consecuencias de causa y efecto. A veces actuamos nada más sin pensar. Y ahí es donde nos va como la fregada. Nos damos, nos vamos a dar contra el piso. ¿Por qué? Porque no nos detenemos. A ver, yo tomo una decisión. Yo analizo, ¿no? Que si esa decisión realmente va de acuerdo con la voluntad de Dios y qué consecuencias me traerá. La mayoría de veces no. La mayoría de veces actuamos por impulso. Como dice, hago lo que bien me parece y ya lo que venga ya está. Y después nos quedamos quejando de las cosas que nos pasan. Y no es así. Debemos siempre de tratar de ser, aquí que dice Víctor, con sen, pero con, no sé, en español no sé cómo explicarla porque yo lo entiendo ya. Pero con raciocinio, exactamente. Con raciocinio. No con los pies, sino que con la cabeza. Pero me gusta esa palabra porque cuando la escucho yo lo entiendo perfectamente lo que quiere decir, no es lo mismo que en castellano. Pero tener ese razonamiento ante todo lo que vayamos a hacer tiene que estar ahí siempre, ser lo primero. Analizar qué va a pasar con las consecuencias, y no solamente hablando de nosotros mismos, las consecuencias que traeremos alrededor, porque muchas veces no pensamos en ello, no pensamos en lo que tenemos al lado. Simplemente yo hago lo que yo quiero y a los otros que se mueran o que pase lo que pase, ¿no? Y el problema de todo esto, volviendo al tema después de líderes o pastores o algo así, es que esos malos pasos dados después necesitan una solución. Y esa solución, como no se sabe buscar muchas veces por uno mismo o aguantarse con lo que hay, pues ¿qué se hace?
se va a descargar sobre el pastor. Sí. Y la mayor parte de faena de los pastores es intentar arreglar los problemas que la propia gente se ha generado. Y Ellen White dice que eso no debería ser así, sino que cada uno apechugue con lo que ha hecho y con la ayuda de Dios eche para adelante. Pero eso no suele pasar. Y entonces la labor del pastor debería ser menos la de estar por los problemas de cada individuo de iglesia, que eso merma su tiempo, porque su mayor parte de tiempo debería ser en ir a dar el mensaje fuera. Y normalmente suele funcionar totalmente mal, por desgracia. Sí, lamentablemente. Es aquí nos dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros necesitamos esa sabiduría, pues ¿quién nos la dará? Dios. Y a veces viene mediante algún mensaje que podamos escuchar, ¿no? También suele pasar, pero que obviamente la palabra de Dios está ahí. ¿Para qué está ahí? Para que nosotros la investiguemos y la estudiemos por nosotros mismos. Fijaos que Abraham tuvo una gran pifia, todos no la recordáis, y de allí se divide el pueblo en dos, a través de sus hijos. Unos terminan siendo árabes, los otros terminan siendo los judíos. Y es el problema que hizo, lo pudo llegar a arreglar, fue a decírselo corriendo a Melquisedec, mira que la he pifiado y ¿qué hago ahora? No, tuvo que apechugar con su fallo, pero con la ayuda de Dios salió adelante y Dios hasta lo pudo perdonar y seguir guiando hasta llegar a ser lo que fue, ¿no? Pues bueno, a veces hemos de aprender esas lecciones. Nos metemos nosotros en la boca del lobo y luego queremos que nos saquen de ahí. Pues a veces hay que apechugar estar en la boca del lobo porque te puede durar hasta el fin de tus días. Y con Dios saberlo llevar. Mi madre dice un dicho, no sé aquí, que quien por su gusto muere, que lo entierren parado. Y a veces pasa así, ¿no? El que busca el mal por su causa, pues que apechugue con ellos. Esto no quiere decir que evidentemente si te pide un consejo... No, desde luego que no. Ya tú ya te farás, no, claro que si nosotros vemos que el hermano va por mal camino, es que ¿cómo no vamos a quedar callados? No podemos. Tenemos que tratar de ayudarlo. Es ayuda. ¿Por qué? Porque para eso estamos. Dios nos ha llamado a una obra. Y porque pifias hemos hecho todo. Sí, claro, desde luego. Creo que hay que diferenciar algo. Aquí nos hemos ido mucho al tema personal. Pero estamos hablando sobre todo de sabiduría. O sea, el conocimiento, la verdad presente. Y evidentemente eso es una cosa. Y para eso el pastor tiene que estar a todas. Y otra cosa es que tú tengas un problema, te has metido en un lío. Dices ahí todo el rato, pastor, ¿qué hago? ¿Pastor, qué hago? ¿No? Es diferente. No, claro. Hay dos corrientes diferentes. Que tanto en una y otra también podemos ayudar, claro está. Pero que al final la persona es la que debe de tomar la decisión. Nosotros podemos servir de ello. Y en cuanto a la verdad, pues obviamente siempre hay una persona que descubre cosas, o una o dos o tres, porque por ejemplo como ha pasado con el tema del 2031, aquí no hemos sido los únicos, o los que estaban no han sido los únicos. Ya de años atrás ya hay gente que lo había visto y lo había descubierto, pero gente que se puso a ello, ¿no? Y luego nosotros, los que hemos ido agregando, ¿cómo lo hemos hecho? Lo escuchamos y lo empezamos a estudiar con nosotros mismos a ver si eso era cierto y darnos cuenta que realmente es un mensaje certero y verdadero. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Nosotros escuchamos el mensaje, pues, pongámonos a ello, a verlo y a analizarlo, hombre, si esto va de acuerdo con la Biblia y con el espíritu de profecía. Como lo veríamos, que al final siempre debemos ser como lo veríamos. Pablo en Hebreos, citando a Jeremías, habla del pacto, del nuevo pacto, ¿no? Cuando dice nadie enseñará a su hermano, sino que todos serán enseñados por Dios. Obviamente, especialmente después de Cristo, no tenemos excusa, tenemos todas las herramientas y ahora más que nunca para tener una relación personal verdadera con Dios. Sí. Pero no quita tampoco lo otro de toda la estructura de la iglesia. No, y al final siempre la parte del equilibrio, ¿no? Lo que decíamos. Luego en el miércoles nos habla del cisma que hubo en Corintios. Lamentablemente dice el problema de la desunión entre el pueblo de Dios no se disipó en la época del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los primeros 4 capítulos de la primera epístola de Pablo a los Corintios
son un llamado a la unidad. Y vemos que siempre Pablo estaba llamando a esa unidad que lamentablemente siempre se veía cercada. ¿Por qué? Porque entraban ahí los vestidos con piel de oveja, ya lo veremos más acá el jueves, que trataban de ¿qué? De desunir al pueblo. Iban sembrando la cizaña, la dejaban ahí, ¡paf! Y se iban. Y ya quedaba aquello contaminado, ¿no? Y empezaba a haber esos cismas, empezaba a haber esa desunión. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no estaba anclado en la palabra de Dios, no estaba fundamentado en lo que decían, no tenía esa base doctrinal. Venía uno y ya decía cualquier cosa, y como aquellos no se habían puesto realmente a estudiar y a estudiar, ¿qué pasaba? Ya los desestabilizaba. Entonces, aquel seguía aquella corriente y los otros se quedaban con lo que había dicho Pablo, ¿no? Podemos ver que generalmente lo que principalmente nos une y nos desune es el mensaje. Entonces, cuando se habla de ser una voz, que se usa mucho en el mundo, es ser una voz, ¿no? Y es principalmente el mensaje, y tratar de no desviarnos de ahí. No desviarnos de la verdad, porque al final... Y estar muy atentos cuando se quiere meter un mensaje que ya está en desarmonía, que ya crea, ya la cosa no cuadra. Sí. Es el mensaje lo que une, lo que desune por sobre todas las cosas principalmente. Bueno, y ese es el problema de estar escuchando tantas voces, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día? Como pasaba aquí, ¿qué pasa hoy en día? Empezamos a escuchar a este, o sea, que tenemos todo el tiempo del mundo, yo no sé cómo lo hace la gente, bueno, algunos sí que no trabajan, pero que empiezan a escuchar a este, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al final llevan una confusión terrible, y lo que menos hacen es ponerse por ellos mismos a estudiar la Biblia. Yo no creo que los discípulos de la primera iglesia, los discípulos de Juan, de Jesús, ya cuando al mismo tiempo iban a escuchar a los fariseos y a los que habían negado a Juan y Jesús. Es decir, no creo que los hagan. No creo que hubiesen hecho eso. No le hubiese sido de bendición en absoluto. Y Dios ya no usa a esas personas. A esas personas que ya han rechazado la verdad, Dios ya no las puede usar. Pero hoy en día, eso es lo que reina en el que se llama pueblo de Dios. Escuchar a este, como dice cosas buenas, pero aquel error que nosotros sabemos que no está bien, pero bueno, hay que tomar lo bueno y dejar lo malo. Tener cuidado también de aplicar ese versículo, depende de qué cosas también, ¿no? Porque si... Y es que todo esto, en verdad, el trasfondo es que va asociado con el carácter de cada persona. Sí. Porque en el momento en que se empiezan a aceptar cosas que no son, es porque dentro de ti hay algo que ya no está en conformidad como Dios quiere. Y eso parece que no pueda ser así, pero es así. Si no, la gente no se desviaría de lo que es correcto. Hay algo en cada persona, un pecado acariciado, unas ganas de no cambiar algo, que hace que la verdad llegue a ser rechazada para aceptar alguna cosita por allí que ya va para otros derroteros. Y al final ya sabemos dónde lleva todo, ¿no? Porque de caminos o vas a uno o vas al otro. Y el final es totalmente distinto. Sí. Y hay caminos... Y la desunión viene, es totalmente cierto, ¿eh? Por lo que se cree o no se cree. Pero además, incluso con los que pueden creer en lo mismo, dependiendo del carácter de cada uno. Porque el conocimiento es muy bonito, es precioso, pero como nuestro carácter no tenga nada que ver con ese conocimiento, o algunas deficiencias que tengamos, puede ser caótico para todos, ¿eh? Sí, ahí está también el trabajo que hacemos con nosotros mismos, ¿no? Podemos traer problemas graves a una iglesia, a un grupo o a lo que sea que haya, ¿no? Si nuestros caracteres no se apaciguan, si tenemos un carácter de imposición siempre vas a tener problemas, donde vayas tendremos problemas. Entonces, la importancia de ese sometimiento, ¿no? Y de la paciencia que debemos de cultivar y de la tolerancia. Porque ¿qué pasa hoy en día en los grupos? O en cualquier lugar. La tolerancia es cero. No hay comprensión, no hay tolerancia, no hay ganas de verse uno mismo y decir en qué me he equivocado o en qué me estoy equivocando. ¿Realmente es así lo que dice el hermano? No hay. Y esa paciencia y esa misericordia que debemos de tener, pero que al mismo tiempo, bueno, debemos de tener, ¿no? Tanto la mano derecha como la izquierda.
Y qué pocos hoy en día lo tienen. Qué pocos hoy en día tienen ese tacto y también tienen esa fuerza para explicar cuando las cosas van mal, hacer que realmente eso es así. Muy pocos lo tienen. Y es lo que más hace falta hoy en día en las iglesias y en un grupo. Principalmente el mensaje, obviamente. En cuanto a la experiencia estamos viendo en grupos, el problema es porque no solo por los que asisten, sino por los que dirigen. El conocimiento puede estar, pero si no hay esa mano izquierda también sabiendo guiar un poco las cosas, pues pasa lo que pasa. Y eso sí que es lamentable. Y ahí la importancia de los líderes en este caso, porque dependiendo cómo el líder marque pautas, se puede romper en pedazos absolutamente todo. Y eso pasa, ya sabes tú en cuántos lugares. Todo. Totalmente. En la iglesia primitiva, los discípulos no iban a consultar al Sanedrín. Algún problema de creencia, etcétera, ¿no? De doctrinal. No iban a consultar. En todo caso, se reunían en consejo y lo hablaban entre ellos. Hoy, bueno, claro, tenemos adventistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mira, hay un pastor adventista que por internet predica tal cosa, ¿no? Pero este pastor adventista predica el mensaje que hay que predicar hoy, la verdad presente del mensaje del cuarto ángel, o predica lo de siempre. Claro, entonces se sigue a ese pastor que va contra el mensaje que se está dando hoy, como lo dice el pastor que tiene un gran renombre, pues lo sigo. Entonces, ¿cuántos no hemos sabido que siguiendo el ministerio, escuchando a ciertas personas, pues se han vuelto antitrinitarios, se han vuelto contra el 2031, se han vuelto contra tantas cosas, ¿no? Sí. Por confundirse escuchando al que no deben escuchar. Y bueno, sabemos que en la iglesia adventista, bueno, está escrito, te vomitaré de mi boca, está escrito. Dios va a llamar un remanente y no será la iglesia adventista oficial. Pues bueno, los que sigamos a los pastores de esa iglesia, pues cuidado, hay algunos que van muy bien. Tal vez no tienen todo el mensaje, pero hablan en consonancia, etc. Pero hay otros que son totalmente contrarios. Y hay muchos que siguen a esas personas que son totalmente contrarios. O es que fulano, o es que fulano. Bueno, yo creo que el mayor problema de estas cosas es el orgullo propio. Es el sentirse que yo ya sé bastante de todo esto, y erigirse en jueces de los demás, y erigirse en que yo enseño a los demás porque yo soy autosuficiente. Y el orgullo propio es lo que hizo caer a Satanás. El orgullo propio es lo que hace caer a muchas personas que se sienten por encima de los demás. Y ninguno estamos por encima de los demás, porque todos somos pecadores. Y el hecho de que esto lo olvidemos es lo que pasa con toda esta serie de cosas, que al final tú te crees superior a los otros, y como alguien no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, en vez de coger y contacto, como dices tú, y con hablar las cosas, de malas maneras, y eso es lo peor que se puede hacer. Sí, al final todo mal tiene la base en el orgullo. Viene el egoísmo, ¿no? Hace un momento comentabas de ser tolerantes. Es importante, sí, la tolerancia, pero hasta cierto punto. Sí, claro. No puedes ser tolerante porque ya que ahora en las iglesias adventistas se está siendo demasiado tolerante y se está tolerando absolutamente todo. Claro. Todo aquel que va, pues al final vas tolerando, y vas terminando igual que... Y caes en lo mismo, claro. Por eso es el punto ese de... No hablo de la tolerancia a las cosas que se hacen mal, sino de la tolerancia a las personas. Es diferente. Sí, claro. Porque tú puedes decir una cosa de una manera y estar diciendo lo que es correcto y herir lo mínimo a esa persona,
O tú puedes decir las cosas de una manera que esa persona nunca vuelva más a repetir. Sí, ya lo pasa, por eso hablábamos de la mano izquierda y la mano derecha. Ambas deben de estar en el punto, porque... Sí, justamente ayer estábamos comentando que se ha enseñado tanto dentro de la iglesia, oye, tienes que ser muy delicado, hablar flojito, no vayas a hacerle daño, se puede ofender, ¿no? Cuando hay muchos textos bíblicos, y Víctor también hay, de tocar la trompeta, ¿no? No toca una trompeta tú, sino ¿no? Entonces alza tu voz como trompeta, ¿no? Entonces, claro, también hay que tener cuidado, pero tampoco podemos ir así, porque ya tenemos pastores por ser de esta manera, como estábamos hablando justamente ayer, este pastor de la Iglesia Católica, Vistor, me parece, que humilló tanto a 2 pastores adventistas, nos supieron defender el sábado. ¿Por qué? Porque ellos iban con esa delicadeza, no hablando de esa forma, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, también, ¿no? Hay que saberlo. Bueno, todo tiene su aplicación en cada momento. Sí, exactamente. Y Ellen White tiene los testimonios para la iglesia. Ella varias veces le habla a ciertos hombres jóvenes que, con potencial, ¿no? Con potencial para ministros, de que a veces eran demasiado independientes, tenían un espíritu demasiado independiente. Ella habla contra esa excesiva independencia, ¿no? Nosotros también tenemos que confiar en que Dios tiene un pueblo y está armando, ordenando, ¿no? Es decir, levantando un pueblo, un cuerpo, y que Él va a actuar por ese medio. Y que Él va a hablar y actuar y bendecir a ese pueblo. Y a veces tenemos que tener cuidado de buscar una excesiva independencia también, ¿no? Y buscar demasiado por nosotros solos, y buscar afuera cuando Dios actúa siempre por su pueblo. Eso también, entonces ese equilibrio es importante, ¿no? Para mantener la unidad. Es decir, ni ser completamente 100% sumiso a lo que dice una persona, pero tampoco una excesiva independencia de nosotros mismos y desconfiar de nosotros mismos. Y tampoco está tan claro que vamos a tener discernimiento para siempre saber discernir lo bueno de lo malo. De estudiarlo todo, pero a veces no la podemos pifiar, porque el mensaje, si puede venir, Satanás se quita de antes de luz, alguien puede venir con algo que parece mucha verdad y está contaminado. Bueno, vamos a terminar. Bueno, la parte del jueves hablaba de lo que estábamos anteriormente diciendo, ¿no? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y ya hubo un tema que Víctor lo dio en Valencia acerca de estos versículos. Les recomiendo que lo vean porque es bueno y que es eso. Siempre habrá en grupos, en iglesia, personas que entran, ¿para qué? Para destruir, porque van dirigidas ¿por quién? Por Satanás. Al fin y al cabo, su obra, la obra de Satanás es separar, es desunir, es acabar con todo lo bueno que hay. Y llegan personas a un grupo, vestidos así de santos, pero que al final en su corazón lo que hay es ese veneno con el que quieren impregnar a cada uno de sus miembros. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener en cada uno de grupos de iglesias donde la gente está. De no permitir que esto haga tanto que destruya y que el grupo quede totalmente dispersado. Que lamentablemente no podremos evitar ciertas cosas, claro que no las podremos evitar, pero que nosotros, como Dios nos ha llamado a un mensaje, a dar un mensaje, pues debemos de ser cuidadosos. Y la manera de que tenemos de poder ser cuidadosos es de estar, como decíamos antes, constantemente empapándonos de la palabra de Dios. Es de la forma que vendrá una persona ahí adentro y dirá, mira, es así, así. Pero claro, si tú ya tienes esa base anteriormente, que has estudiado por ti mismo la Biblia, dices, no, pero lo que está diciendo realmente no va de acuerdo con los mensajes. La importancia esa, de que tenemos que buscar a Dios diariamente, porque es la única manera en que nosotros no caeremos en todo esto que estamos hablando. El obedecer a Dios totalmente, siguiendo, tratando de hacer su voluntad y rindiendo nuestra voluntad a Él, porque eso es lo que más le cuesta al ser humano. Nuestra voluntad es rebelde, nuestra voluntad es
que no quiere someterse. Por lo mismo que decíamos, por el orgullo y el egoísmo que hay en nosotros. Pero es lo único que Dios nos pide, esa voluntad, que se la demos para que Él trate de amoldarla. Y de esa manera nosotros no iremos perdidos. De esa manera nosotros sabremos identificar de dónde viene cada voz. Y de esa manera nosotros realmente podremos seguir ese camino hacia la eternidad sin tropezar. Que problemas no vendrán. ¿Quién no tiene problemas aquí? ¿Quién no tiene lucha? ¿Quién no ha caído tantas veces? Todos y cada uno de nosotros. Pero ¿dónde está la importancia? ¿Dónde está lo que tenemos que hacer? Pues en que a pesar de ello nos levantamos y volvemos. Y nos ponemos porque nuestra meta está allá arriba en el cielo. Y que nuestro objetivo, nuestra prioridad de vida debe de ser que el vecino, que el compañero, que el hermano, que todos conozcan este mensaje. Porque la única manera de ser feliz, nosotros, tanto aquí como allá, es tratando de buscar la felicidad de los demás. ¿Y cuál es la felicidad de los demás? Pues encontrar a Cristo. Y eso es todo. O sea, para mí, cada vez que voy viendo los testimonios y lo que estábamos viendo ayer, y viendo cómo las personas realmente se convierten a Dios, eso es la felicidad. Y no hay cosa que llene más nuestros corazones que ver eso. No hay. Podemos tener momentos de felicidad, de pasarla bien, pero no hay cosa que llene más que el ver que una persona acepta el mensaje y el ver que cambia su vida. Eso es todo. Y nos sentimos totalmente realizados y por eso vale la pena absolutamente todo el sufrimiento. Así que Dios nos puede ayudar para que tener eso siempre presente, ¿no? De que buscar a Dios y hacerlo de todo nuestro corazón, pues es lo más importante y es la manera como mantendremos esa unidad, siempre en la verdad. La unidad cristiana se basa en la verdad. Y cuando ya la unidad cristiana ya no está basada en esa verdad, ya no es unidad, ya es ecumenismo. Así es. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, gracias, Padre, le damos por la oportunidad que nos da, Señor, de poder, Señor, entender y comprender un poquito más de su palabra. Sabemos que usted nos dirige, Señor, y sabemos que a pesar de nuestras fallas, Señor, y de todas aquellas cosas que hacemos mal, usted está ahí, Señor, porque más que nadie conoce nuestros corazones y sabe, Señor, lo que hay en nuestros corazones y sabe los motivos. Ayúdenos, Señor, para que esos motivos siempre puedan ser los verdaderos, esos motivos siempre puedan ir adornados con su amor y con su misericordia, Señor. Ayúdenos para que cada cosa de la que hagamos, Señor, podamos estar confiados, Señor, que viene con su aprobación. Le rogamos por todo su pueblo, Señor. Usted conoce cada uno de ellos, Señor, en todo lugar, en cada una de las iglesias, en cada una de las religiones, Señor. Sabemos que usted tiene pueblo. Ayúdelos para que puedan darse cuenta del error, Señor, y puedan buscar la verdad. Quédese con nosotros hoy y siempre, Señor, y acompáñenos en el resto del programa y ayúdenos para que cada día podamos ser luz para aquellas personas que tanto lo están necesitando. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, contra nuestros pecados. Amén. Amén.